Viendo ese caso y viendo la historia del país, desafortunadamente aquí todo se arregla con plomo. O sea, aquí esperamos, aquí vemos que los problemas son problemas cuando son grandes. Y ahí es cuando decimos hay que solucionarlos. ¿Y cómo se soluciona? A punta de plomo. O sea, los hipopótamos para mí es una metáfora de la realidad nacional. O sea, tanto el narcotráfico, los grupos armados ilegales, los hipopótamos, son problemas que surgieron como todo pequeños, pero cuando se extienden es cuando se ve que hay un problema y que toca solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Desafortunadamente a bala. Hola a todos y todas, bienvenidos a Somos Historias, este espacio en el que hablamos de los trabajos periodísticos que hicimos, los que vamos a publicar, los que hemos publicado y los que se vienen, pues, para próximas ediciones. Hoy nos acompañan en este espacio nuestros socios Diana Pachón, Juan Pablo Barrientos y mi dupla en este programa que es Ricardo Mendivil. Gracias, Pacho. Saludo a Diana Gracias, y también a Juan Pacho. Pablo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Diana, ¿dónde estás? Muy bien, en este momento me encuentro en Mompox. Justamente estaba haciendo trabajo de campo porque pues Casa Macondo acoge historias de todo el país. Entonces justamente me encontraba en esas labores. Bueno, pues quiero iniciar contigo, Diana, para que nos cuentes algo de ese trabajo que acabas de hacer. Y hablo del primer capítulo sobre la captura y venta de crías de hipopótamos allá en la zona del Magdalena Medio. Cuéntanos. Perfecto. Casa Macondo está preparando un especial de 3 capítulos acerca de los hipopótamos en Colombia. Esta investigación la he llevado a cabo desde el 2009 y en esta edición, esta edición resumirá, o este especial más bien resumirá gran parte del trabajo que se ha realizado y de la última reportería sobre este tema, que es una reportería bastante amplia. Tocaremos 3 temas muy importantes divididos en 3 episodios. El primero, que se publicará este domingo, es acerca de la captura y venta de crías de hipopótamos en Colombia, en la zona del Magdalena Medio. El segundo capítulo abordará el consumo de la carne de hipopótamo en la región, que realmente es algo bastante exótico y tenemos testimonios de varias personas que han probado esa carne. Y el tercer capítulo del especial es sobre los ataques sobre los ataques que han sufrido ciertas personas de la región de los hipopótamos, ataques sufridos por hipopótamos. Entonces, sí es un especial que esperamos que esté bastante completo, bastante robusto. Y como decía Pacho, este domingo publicaremos el primer episodio a través de un texto, de un gran reportaje. Para este episodio entrevistamos a una pareja que nos comentó cómo es el negocio de la captura y venta. Es decir, cómo cogen a los hipopótamos de las aguas donde viven con sus madres y se los llevan a su casa y de ahí los venden a finqueros de la región. Es un fenómeno desde, o sea, no sé, ellos empezaron hace unos 14 años, la pareja ya no lo hace, por cuestiones ambientales, por supuesto, pues por miedo a ser encarcelados, porque igual es un delito el tráfico de fauna. Entonces ellos dijeron ya no más, pero sí nos comentaron cómo durante más de 14 años hicieron ese trabajo. Tú llevas investigando esto desde el 2009, ¿verdad, Diana? Qué es lo más, Exactamente. qué es lo más, digamos, exótico que has visto en esto? ¿Esto de las ventas o has visto algo más de lo que has denunciado durante todos estos años? Pues el tema mismo es exótico, o sea, ya Uh-huh. tener hipopótamos en este país, ya tener hipopótamos en Colombia es algo completamente extraordinario. O sea, saber que las consecuencias de Pablo Escobar siguen vigentes, me parece impresionante, y también que sigan vigentes en una casa campesina a través de una cría de hipopótamo es algo extraordinario, pero también extraordinario en varios niveles. Extraordinario porque son las extensiones de este narcotraficante muerto,
Y también porque esas crías de hipopótamos, cuando están en una casa, las ven como si fueran unos hijos, los crían como unos bebés, les dan tetero, se acuestan en la cama con ellos. Entonces, todo el tema en sí es maravilloso. También el consumo de carne de hipopótamo es algo bastante exótico. No he tenido la oportunidad de probarla, por supuesto, pero sí me han comentado el sabor, cómo la preparan y hasta la gente considera que sería una buena estrategia hacer un criadero de carne de hipopótamo para exportar carne a diferentes países. O sea, lo ven como una estrategia que puede ser posible y viable. Dios mío. Entonces, esos dos temas, tanto el tráfico y lo de la carne, me parece algo bastante extravagante. Y Perdón, por pero supuesto los es que se vende carne en otros países, se consume carne como si fuera de res o de cerdo en otros países, no tengo ni idea de eso. no, y es prohibido porque Colombia sí es un país de, ¿cómo te digo?, de peculiaridades con respecto al resto del mundo, porque el hipopótamo es una especie en vía de extinción, en la lista roja de especies en vía de extinción, pero en este país nos están invadiendo. Ujú. Por supuesto, el consumo de carne es algo que de pronto se puede dar en África, no lo conozco, no lo sé, en artículos que he encontrado del lago Naivasha en África, donde habita más población de hipopótamos en el mundo, no he visto acerca del consumo de la carne, porque los hipopótamos allá en África, a diferencia de los que tenemos acá, son completamente salvajes. En Colombia son hipopótamos ya colombianos, Sí. tienen un Domésticos. carácter distinto, tienen algo de doméstico, pero por Ujú. supuesto, sin lugar a dudas, son animales salvajes, son animales que atacan, ya han atacado a 2 personas. En Colombia a uno casi lo matan. Para el tercer episodio tenemos los 2 testimonios de los atacados y de los problemas de salud que han tenido por los ataques de hipopótamos. Y es que un hipopótamo coge a una persona y la puede mascar como un chicle, porque creo que es la segunda mordida más fuerte del mundo después de la del cocodrilo de agua salada. Y Ujú. aparte de eso corren un montón. Entonces sí hay un peligro latente, no ha muerto gente en Colombia, pero sí hay un peligro latente de que podamos tener esa consecuencia tan grave para el Y, país. y el último censo, ¿hay un censo que haya arrojado más o menos cuántos hipopótamos hay en este momento allá en Doradal y en el Magdalena Medio? ¿O muy difícil? No, los hipopótamos en este momento, según las estadísticas de Cornare y del Ministerio, está en una región de más o menos 2.000 kilómetros cuadrados y la población está en unos 200. Por supuesto, contabilizarlo es difícil porque pues viven en el agua, entonces son estadísticas que más o menos hacen, es una cifra promedio, Ujú. pongámoslo así, de unos 200 hipopótamos. Ujú. Y se reproducen un montón, o sea, al año una cría puede tener un hipopótamo y si esos 200 hipopótamos tenemos que el 50% sean hembras, y que las hembras estén pariendo 50 hipopótamos al año, eso cada vez es un problema que es mucho mayor. O sea, Ujú. van haciendo más crías, van multiplicándose más. Aquí en Colombia también llegan a una edad reproductiva más rápida que en África, porque aquí viven muy cómodos. Entonces nacen, viven cómodos, empiezan a reproducirse, están en el río Magdalena, y si uno mira el río Magdalena hacia el norte, hacia donde se están desplazando los hipopótamos, alcanzarían a llegar hasta el territorio donde me encuentro ahorita, que es Mompox, porque, porque el río empieza a abrirse y empieza a encontrar una cantidad de afluentes, y esto es maravilloso. O sea, aquí no hay sequía, aquí no hay animales depredadores, No aquí tienen su, encuentran, su depredador no, natural. Su depredador no natural tienen, no está acá. no está acá y no se produce tampoco porque la sequía es su mayor depredador natural ambiental. Aquí no Ujú. las tenemos. Ujú. Aquí tenemos agua todo el año. Y aquí Claro. las ciénagas que se abren por el río Magdalena son unas cosas inmensas. Y de llegar a ese territorio, yo creo que ya
sea, ya nos invaden completamente. Claro. Pero entonces, perdóname, Pacho, pero Claro. entonces, Diana, ¿hay que matarlos o qué? Porque, claro, tú decías ahora, es un animal en vía de extinción, o sea, Pablo Escobar contribuyó un poquito para evitar esa extinción, pero entonces, ¿hay que matarlos o si están en vía de extinción? Yo escuchaba también de planes para llevarlos a otros países, pero entiendo que es costosísimo y nadie asumiría esos planes. Entiendo, Pacho, que por ahí una productora de cine quería pagar todos los costos del trayecto para hacer una película. No sé, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Matarlos, sacarlos del país? O no sé, o como dicen algunos animalistas, pues cuidarlos y amarlos y protegerlos. Claro, lo más fácil y lo más cómodo sería decir, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, son animales que no tienen la culpa de estar en este país, son víctimas también de Pablo Escobar, que con el tiempo se convirtieron en victimarios. Entonces lo más cómodo es decir, déjenlos tranquilos, hay que respetar la vida de los animales. Pero pues todo hay que verlo con sutileza, Perspectiva, claro. con perspectiva. Porque claro, o sea, han tratado de resolver el problema, pero creo que todas las estrategias, digamos, a lo largo de estos años de investigación, que también he mirado un poco las estrategias, me parece que son un poco tibias, porque en un principio se pensaba encerrarlos en un terreno para que no se siguieran extendiendo, pero eso no se hizo, eso es imposible y los costos pues obviamente son bastante elevados. También está la esterilización, pero si hablamos que para esterilizarlos, cada hipopótamo requiere, creo que 2 o 3 dosis de digamos, un medicamento que se llama Gonacol. Pues imagínate, ok, le aplican la primera dosis y luego para la segunda dosis, ¿dónde están? ¿Cómo se puede saber? También los costos son bastante altos. Qué locura. Llevarlos suena muy bonito, pero pues imagínate, tenemos 200 hipopótamos, entonces dicen, bueno, llevémonos unos poquitos. Ahora, esos hipopótamos que se lleven ya tienen todos los virus de aquí de Colombia, o sea, tienen una cantidad de bacterias en su vientre y en su comportamiento que ya son propios de nosotros. Entonces, para llevarlos implicaría también que tengan que durar un proceso de cuarentena en el lugar donde lleguen. Viendo ese caso y viendo la historia del país, desafortunadamente aquí todo se arregla con plomo. O sea, aquí esperamos, aquí vemos que los problemas son problemas cuando son grandes. Y ahí es cuando decimos hay que solucionarlos. ¿Y cómo se soluciona? A punta de plomo. O sea, los hipopótamos para mí es una metáfora de la realidad nacional. O sea, tanto el narcotráfico, los grupos armados ilegales, los hipopótamos, son problemas que surgieron como todo pequeños, pero cuando se extienden es cuando se ve que hay un problema y que toca solucionar. ¿Y cómo se soluciona? Desafortunadamente a balas. Por supuesto, no estoy de acuerdo con acabar una especie, pero pues toca ver. Bueno, también hay otra consideración importante, y es que si uno ve los hipopótamos desde Puerto Triunfo, desde Doradal, donde queda la hacienda Nápoles, la gente los ve como animales tiernitos, hay que dejarlos porque se pasean por las calles de Doradal. Los he visto pasearse también y eso es un espectáculo, casi como ver una obra de teatro porque las motos paran, los niños se quedan viendo. Es un espectáculo familiar, es una cosa bastante exótica. Hay Diana, una cantidad de... Diana, Sí. pero considerando que prácticamente ya interactúan en una ciudad y interactúan con carros, con motos, ¿qué es lo que los tornaría violentos para que llegasen a atacar a una persona? Ahí a donde iba. Entonces, primero voy a hablar de las dos perspectivas para entender un poco ese panorama y luego acerca de los ataques. Entonces, en Doradal y en Puerto Triunfo los ven como animales tiernitos, gorditos y rechonchos, como peluches en tamaño magistral. Pero si uno va hacia el lado del río Magdalena, por el lado de Puerto Boyacá, Puerto Perales, hacia el norte, ya los pescadores tienen una opinión distinta, porque los hipopótamos sí rompen redes, atacan barcas, y es más, hay pescadores que dicen, si el Estado colombiano no soluciona este problema, nosotros nos encargamos de eso. Entonces son dos visiones opuestas de los hipopótamos que también hay que ver.
Entonces, mirando tu pregunta, Ricardo, los ataques se dan porque invaden un territorio. Los hipopótamos son territoriales por naturaleza. Si el hipopótamo, sobre todo en el agua, cuando están en tierra, parece, y por lo que he visto y por el contacto que he tenido con los hipopótamos, son más dóciles, pero en agua son supremamente territoriales. Entonces, si uno se va a meter a las aguas de ellos, atacan de una. Y en ese caso, como ya están en el río Magdalena, los hipopótamos consideran que ese pedazo de agua del río Magdalena que tienen es de ellos, por supuesto, pues van a atacar a los pescadores. Otro de los fenómenos por lo que atacan a los pescadores también es la captura de crías de hipopótamo, porque pues las madres, las hembras, paridas, como cualquier madre, pues tienen el sentido de proteger a su cría y pues claro que si alguien les va a quitar a su cría van a salir corriendo a defenderla. No, pero Eso sería para responder el interrogante. Queda uno como aburrido. Bueno, no, finalmente pues en ese entorno pues ya sabiendo eso, ¿quién se va a meter al agua? Pero lo que sería preocupante es que de pronto algún ataque de ira o algo en la ciudad pues ya trajera víctimas o consecuencias un poquito más graves. sí, yo creo que es que ellos terminan siendo salvajes y son salvajes y esa es su naturaleza y en cualquier momento es como estos perros que son de raza peligrosa, los crían, los domestican, pero en cualquier momento siempre pasa una fatalidad con este tipo de animales. Y tal vez escuchándote, Diana, que yo creo que eres la periodista que más ha investigado este tema, o sea, desde el 2009, llevas 15 años detrás de este tema, e incluso te ganaste un premio por tu reportería, por tu trabajo, y uno te escucha y podría tal vez llegar a una conclusión de que no hay, las partes no quieren proceder, porque digamos, si para esterilizarlos hay que ponerles dos o tres veces el medicamento, yo diría que también se podrían ponerles GPS, o sea, ahora a muchos animales se les pone el GPS. Claro, costaría un poquito más, pero yo creo que las CAR y el Estado colombiano que se gasta otras cosas en otras cosas mucho menos importantes que esta, podrían hacerlo. Tal vez, yo creo que no existe como desde las partes alguna motivación para lograr hacerlo, porque de hecho, escuchándote y leyéndote, la mejor salida no es ni matarlos ni acogerlos, es esterilizarlos para que lleguen a un punto de equilibrio y que ellos mismos pues y todas las parejas empiecen a desaparecer normalmente pues por su... ¿Cuánto dura? Esa es otra pregunta, ¿cuánto dura un hipopótamo? ¿Cuál es La su...? vida de un hipopótamo, su periodo de vida podría decirse de unos 40 años. Claro, es Su periodo de bastantísimo, vida. Es bastantísimo, bastante. claro, Bastante. Más o menos lo que tenemos todos nosotros acá, ¿no? sí. Sí. Con No, 4 vidas acá, imagine. No, pues es que podemos decir que antes de que yo naciera ya estaban los hipopótamos en el país. O sea, es así de sencillo. claro, son mayores que tú, Son mayores Mayores que, que todo. claro. Y claro. para toda esta generación de Doradal, su territorio tiene hipopótamos. O sea, los Ujú. hipopótamos son de ahí. Entonces, Y pues, eso te iba a los decir, respecto de esta, digamos, esta cultura del narco, ¿no? Esta cultura de la pomposidad y de mostrar, de presumir, el hipopótamo también se ha convertido como en esa mascota para presumir, que es tan difícil, pues, que es que no todo el mundo puede tener un hipopótamo. ¿Sucede allá culturalmente? claro, primero hay una cuestión colectiva, porque si Ujú. hablamos de Doradal, el animal emblemático es el hipopótamo. Eso me parece impresionante. O sea, con tantas especies endémicas y que también están en peligro precisamente por la invasión de los hipopótamos, porque el hipopótamo, que es una especie foránea, es el animal emblemático. O sea, ¿cómo uno puede determinar que es emblemático? Pues porque en la plaza de Doradal, abajo del letrero donde dice yo amo Doradal,
están una cantidad de esculturas de hipopótamos. Y siguiendo con lo que tú dices, de que sea motivo de orgullo tener un hipopótamo, claro que no es, por dos factores. Primero, pues que es un animal, es exótico, no es de acá, y por tener una herencia de Pablo Escobar, o sea, porque finalmente ellos, Claro. ellos son una herencia viva del mayor narcotraficante. Y hay gente pues que quiere tener ese, pues como ese premio, ese trofeo. Y desafortunadamente cuando uno va a adorar, se siente todavía una, pues es duro decirlo, yo sé que pues, digamos, uno puede recibir críticas con esta opinión, pero pues la digo porque he estado en varias ocasiones, uno siente que hay cierta apología a Pablo Escobar en algunos negocios, en ciertas conversaciones, ya sea apología o como en el caso de una tienda que se llama la tienda de Pablo, el dueño dice, bueno, Pablo Escobar hizo mucho daño, pero entonces ahora nosotros tenemos que ganar algo con la imagen de Pablo Escobar. Entonces ya sea porque le quieren sacar provecho a la imagen de Pablo Escobar o porque haya una admiración, la figura sí está presente. Y entre esas figuras y entre esa herencia, pues están los hipopótamos. Entonces sí considero que hay un orgullo en tener esas crías de hipopótamo. Tremendo. Bueno, pues entonces, a los que no han leído a Diana Pachón, pues está en Casa Macondo, es nuestra socia fundadora y los invitamos a que lean este tipo de investigaciones que hace ella y que lleva tanto tiempo. Muchas gracias, Diana, pues por tu participación y por esto. Yo quiero seguir con Juan Pablo y quiero... Pero Diana se va ya porque tiene que seguir su camino, ¿no, Diana? Ah, sí. O te vas a quedar con nosotros un ratico más, nosotros No, encantados. los acompañaré, por supuesto, un rato más, Ah, para, Es que claro, como la para vimos a contarnos un bordo, poco de los otros temas que Como tenemos la, pendientes. También me la excuso por estar acá, pues en una no, situación pues que no es un espacio tan tradicional para atender una reunión, pero pues tenía que tomar esta carretera y atender también pues este consejo tan importante para nosotros y por supuesto para todos los que nos están viendo. no, Y pero también eso, los quiero invitar, sí, dinos. también los quiero invitar a leer este reportaje, es un reportaje extenso, con una pluma literaria también, con muchas voces hablando acerca de ese fenómeno y el mismo texto presenta una denuncia y es la participación del Parque Temático Hacienda Nápoles. El Parque Temático Hacienda Nápoles es de una empresa privada. Eh, la participación de ellos en la captura y compra, porque me decían que ellos compraron crías de hipopótamos, o sea, en ese negocio ilegal. La pareja que entrevistamos, o la pareja que entrevisté en este trabajo de campo, me comentaban que ellos empezaron a capturar y vender crías porque el parque temático se los pedía. O sea, hace 14 años el parque les decía, entren al parque, les decían, es más, en el texto se cuenta el horario, como de 5 de la mañana a 8 de la mañana, entren al parque a ver si hay hembras paridas y luego en la noche vuelvan a hacer un vistazo de los hipopótamos. Entonces allí mismo capturaban a las crías y se las vendían al parque, según la versión de los traficantes de hipopótamos. Para ellos eso no era ilegal, porque decían, si nosotros estábamos trabajando por el parque, a uno jamás se le ocurriría que no está haciendo algo ilegal. Ya con el tiempo descubrimos que sí lo es. Pero en esa época ellos andaban con los hipopótamos por la calle como cual mascota a la luz del día y les tomaban fotos y era de conocimiento público que ellos estaban desempeñando esta tarea. Y ya, pues, por supuesto, para este reportaje busqué al director del parque, al director de fauna silvestre para conocer su punto de vista o sobre su participación en este negocio ilegal. Entonces, ahí los invito a leer el reportaje sobre este tema.
Tremenda reportería, Diana, tremenda reportería. De verdad, felicitaciones y gracias porque de eso se trata Casa Macondo y que estés ahí en medio de la carretera dice mucho de lo que es el trabajo de nosotros, que es estar también en los territorios y contar y hacer crónicas desde donde surge la historia. Muchas gracias y vamos a continuar ahí con Juan Pablo y quiero ponerle un titular para que Juan Pablo lo amplíe. Sandra Morelli, la megacontratista del Estado que aspirará a la Procuraduría. Háblenos de ese datazo. No, es un dato que habla simplemente de un hecho, y es que la excontralora es una megacontratista del Estado. Y está bien, pues, y generalmente todos estos personajes salen con tantos amigos que tienen la posibilidad de contratar con muchísimas entidades. Entonces estamos hablando de contratos de más de 4.000 millones de pesos, ¿ya? En los últimos 4 años. Una delicia, ¿no? Ella escribió un mensaje por ahí diciendo, qué delicia, Ricardo, ¿no? 4.000 millones. Bueno, mandó un mensaje por ahí diciendo, no, hubo un contrato de 1.000 millones que al final yo lo rechacé y no recibí un peso. Pero bueno, ahí está que suscribió ese contrato con la UAS. Esto es importante porque se acerca, en octubre tendremos la elección de Procurador General. Oiga, por ese cargo, Pacho y Ricardo, sí hay mucho personaje que está dispuesto a darse puñal. O sea, están dispuestos a hacer lo que sea. Lo que sea, porque pues es un fortín burocrático impresionante que no sirve para absolutamente nada, yo creo que una de las entidades más corruptas e inoperantes de este país, o las tres IAS son un desastre. Si hablamos de la fiscalía, impunidad al 90-95% no sirve. Entonces, si hablamos de la Contraloría, esto es un sitio donde absuelven delincuentes a cambio de favores, a cambio de contratos, y le caen al que le caiga mal, y al que le cae bien, pues le tapamos todo y le eliminamos los hallazgos, ¿no? Y ni se diga la Procuraduría, o sea, eso son entidades que están secuestradas prácticamente por bandas criminales, por los políticos de este país, y desde que la elección de estos personajes depende del Congreso de la República, estamos perdidos. Entonces, en octubre se viene la elección de Procurador General, y el Procurador General lo elige el Senado. Entonces, partamos de ahí, imagínense esas joyitas, esos senadores son los que eligen al próximo procurador, y lo eligen en una terna que envían tres personas, por decirlo de alguna manera. Uno, el presidente envía un candidato, la Corte Suprema envía otro, y el Consejo de Estado envía otro. La Corte Suprema ya publicó la lista de los 60 candidatos que aspiran a ese único puesto o esa única nominación de la Corte Suprema. El Consejo de Estado yo creo que va a estar por el mismo número, una cantidad pues bárbara. Sandra Morelli va a aspirar por el Consejo de Estado. Y vamos a ver a quién va a ternar el presidente Petro. Si no estoy mal, pues Margarita Cabello la ternó el presidente Duque. Y antes de ella estuvo Carrillo, y también a él si no estoy mal, porque trabajaba en el gobierno, lo postuló Santos. Entonces, eso me da a entender, tendría que mirar más hacia atrás, que generalmente el que es nominado por el presidente es el que llega con más fuerza. Claro, porque el presidente tiene los partidos y tiene también la forma de controlar a su gente en el Congreso y direccionar la elección. Pero pues hay unos personajes ahí muy, muy, muy poderosos, o sea. Desde el presidente, ¿cuáles suenan, Juan Pablo? No, ni idea. Hasta suena no me quiero atrever a dar ningún nombre, porque pues no sé, no podría confirmar esa información. Pero hay unos personajes, por ejemplo, dígame usted, hay un señor como Gregorio El Hash. Gregorio El Hash es el secretario general del Senado. Yo creo que es el tipo más poderoso del Senado, ¿sí? Y Gregorio El Hash entra por la lista. Lleva como 156 años en ese puesto. Claro, con Saúl Cruz, el subsecretario, que estos días escuché que facturaba divino, 80 millones de pesos mensuales, una barbaridad. El hecho es que el Hash, por ejemplo, está ahí. Si la Corte Suprema terna el Hash,
yo no sé, tendría muchas posibilidades el hash porque es amigo de todos los senadores. Es el que les da las oficinas. Es el que les da las oficinas y que les da secreto a todos. Imagínense. Designa oficinas y por, digamos, no estoy seguro, pero también los carros del Congreso, todo, la alimentación, todo tiene que pasar por él. Hay otra secretaría administrativa, pero obviamente el que manda es el secretario general, el hash. Es de Popayán el tipo. Ah, no digas, ¿de Popayán? Claro, No o tiene que ver mucho con Popayán, porque un hijo de él estudió en el mismo periodo que yo estudié en la Universidad del Cauca y él tiene mucho que ver con Popayán. Claro, claro, no, entonces Germán Barón Cotrino, suena Luis Felipe Córdoba, ahora entra en esta carrera Sandra Morelli, hay una señora que se llama Lucy Janet Bermúdez, que creo que fue magistrada del Consejo de Estado, si no estoy mal, hay otra que fue viceprocuradora de Carrillo, se me escapa su nombre. En fin, es un cargo por el cual los políticos están dispuestos a hacer lo que sea. Pues tan así que Carlos Felipe Córdoba trató y no pudo. O sea, pero este era más tramposo que todos porque para este cargo uno de los requisitos es que usted tiene que ser abogado por más de 15 años. Carlos Felipe Córdoba apenas se graduó en 2021, después de haber hecho un pregrado express de 2 años y medio, pregrado, doctorado y al mismo tiempo era Contralor General, un ídolo. Pero la Corte Constitucional dijo, no, qué pena señor, los requisitos son muy claros, deje de ser marrullero, no sea marrullero, usted no puede ser procurador. Pero a ese personaje hay que tenerlo entre ceja y ceja porque ese en cualquier momento llega, ese tiene sus aspiraciones y ese es capaz de darle una interpretación a la ley y conseguir amigos que lo interpreten de la misma manera y conseguir ser en algún momento de la vida, en 4, 8 años, ser nominado a procurador, fiscal general, yo no sé, es un tipo muy hábil, muy hábil políticamente. Entonces, vamos a ver qué pasa de aquí a octubre, pero eso es divino, eso debe ser una vaina espectacular. Alquilar balcón. Cómo intercambian promesas, vota por mí, te doy tantos cargos. Margarita Cabello, el procurador regional en Caldas, el procurador regional nombrado por Margarita Cabello era de Mario Castaño, señor que se llama Gregorio Márquez. Entonces, los senadores con el poder de decirle al procurador, voto por usted, pero usted póngame el procurador regional allá en Caldas. Entonces, Mario Castaño, un bandido de estos, con toda su red criminal, y el otro, dice que procurador en Caldas, que fue uno de los departamentos donde más se robaron, las marionetas, de vigilar la moralidad pública y vigilar, ¿qué iba a hacer? Pues es que él le respondía era Mario Castaño, y así usted va por cada departamento, los procuradores regionales son nombrados por los senadores, o sea, son las bandas criminales empoderadas a través de esas talecías. Eso no hay ningún futuro, eso es algo absolutamente vergonzoso. Y si vamos a las procuradurías o a las contralorías regionales, eso sí es todavía mucho más podrido y más vergonzoso. O sea, este país no le veo ningún futuro mientras mantengamos un sistema que permite que aquí todo el mundo robe, que no pase absolutamente nada, que la impunidad sea altísima. El sistema está diseñado para que los políticos delincan fácilmente. Y mire ahora, ya con esto termino, la noticia que salió esta semana de Snyder Pinilla. El señor llegó a un preacuerdo con la fiscalía, se robó, yo no sé, o sea, está dando de $1 billón de pesos de lo que se robaron de toda la unidad, ya, $1 billón. ¿Cuánto robó Snyder Pinilla? Yo no sé, pero tuvo que haber sido mucho billete también, pues eso. No, el señor lo condenan a 5 años de prisión y a pagar 292 millones. El señor paga esos 5 años que se le reducen a 2 años y medio, 3, y se maneja bien, se hace un curso de crochet allá adentro, lo que sea, sale a gastarse todo lo que se robó en este año, que es muchísimo dinero, y con eso se jubila y con eso tiene para toda la vida. Ya. Es como Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción condenado por corrupción. Hoy en día, pues, abogado en este caso, pero uno entiende cómo semejante impresentable, bandido impresentable, porque además a él le deja,
a él, pues listo, tuvo su condena, la pagó, regresó al país, pero él no podría seguir, él no tendría por qué seguir ejerciendo como abogado. No. ¿Qué pasó con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la Judicatura? Que a este señor no lo sancionaron. ¿Cómo así que puede nuevamente estar ejerciendo como abogado semejante bandido condenado por lo que lo condenaron? Entonces, este país es un chiste, es un completo chiste. Uno dice, una vez piensa, ¿será que sí vale la pena estudiar tanto expediente, investigar tanto bandido? Eso es como, Juan, eso es como si de pronto, no sé, un profesor es juzgado por una violación de una menor, pero después lo vuelven a dejar que siga dictando clase en colegios. O el cura. El cura. Claro, entonces... El cura que oficia. No sé por qué se me imaginó lo del cura, pero, o el cura, claro, por ejemplo. No, pero ocurre en todo esto, o sea, en todo esto cometen delitos, que no hablamos de falticas, delitos, robos, unas vainas muy graves y pueden volver a seguir y siguen como si nada ocurriera. Entonces, es un completo chiste el diseño institucional de Colombia, o sea, no permite que aquí de verdad se castiga al corrupto, se castiga al que delinque, que este país pueda avanzar un poco. Es que es mucho lo que se roban, es que si no robaran, es una utopía, creo yo, se podría contrarrestar muchas vulneraciones de derechos fundamentales en Colombia. De verdad que con todo lo que se han robado, ya hubieran solucionado todo el problema del agua en La Guajira. O los hipopótamos. O los hipopótamos, ¿ya? Es que estamos hablando de 1 o 2 billones, yo no sé, o podrá valer mucho más lo del agua en La Guajira, pero ya hubieran mitigado mucho ese problema allá. Pero qué tristeza que el gobierno que llegó prometiendo pues que todo se iba a cambiar allá fue uno de los que más desfalcó ese departamento. Entonces, es una vergüenza, es una completa vergüenza y ya Sandra Morelli pues aspira a pasar por otra IA. Ya fue contralora, ahora aspira a ser procuradora y digo yo que tiene todas las opciones del mundo para hacerlo y bueno, estaremos como medios de comunicación muy pendientes de ella para investigar y para cuestionar y para indagar y para ver cómo lo está haciendo. Claro, no, y lo que yo ahora me dejas pensando en eso, y es que, hermano, somos 50 millones, 51 millones creo ya de colombianos, y veo uno las mismas caras en los mismos puestos, guerreándoselo, y como tú dices, con el puñal en mano, pero los mismos, o sea, no hay más. Y no hay más y menos y más presentables, pues. Y con esto empato este remate de nuestro Somos Historias, de lo que estamos leyendo, de lo que venimos haciendo. Imagínate que estuvimos aquí en la casa con Catalina Castro, que es la hija de Germán Castro Caicedo, que acaba de lanzar este libro, un libro de 700 y pico de páginas. Y este libro es la representación de que nada ha cambiado, de que yo le decía en esa entrevista de que esto era un pasado infinito, ¿no? Entonces tú acabaste de mencionar la Contraloría y lo que pasa con esto. Aquí hay una denuncia que recuerda a ella de su papá en los años 70, en el 76. Estamos hablando casi de 40 y ya para 50 años, lo mismo. Un contralor, pero un torcidísimo. La reportería para ese trabajo fue de 140 personas, entrevistó Castro Caicedo. Y ella en este libro llega y dice, me sorprende que hace poco estuve viendo El Espectador y el tipo que era el contralor en ese momento se estaba lanzando al Senado. Una belleza, y fue condenado y todo eso. Lo mismo, lo de La Guajira. En el año 78, uno de los primeros grandes reportajes sobre La Guajira lo hizo Germán Castro Caicedo. Y yo le decía aquí a Catalina, cuando yo leí el libro y leía estas cosas, y yo decía, la dirigencia política de La Guajira es la más corrupta del país, parece. Es impresionante. O sea, el 78 que se estén robando. No, son eso. clanes, son clanes. Son clanes. Pero son no, clanes. Pero además es que, claro, de La Guajira, pero son de todo el país delinquiendo allá. O sea, Carlos Andrés Trujillo, de Itagüí, Antioquia, sacó yo no sé cuántos votos, 20,000 votos en Uribia, señor que allá no lo conoce nadie,
pero obviamente a través de contratos y de organizaciones criminales en las que se montan, delinquen y ya estos delitos son transfronterizos y pues hablando de departamento a departamento, no es que los de La Guajira se roban solo La Guajira, no, ya saquean de todo el país y en No, y cualquier departamento saquean de todo el país. Acuérdate el mecanismo, que es una gran palabra para llamar el mecanismo que digamos, frenteó este tipo del que acabamos de hablar de Manizales y de Pereira, que Castaño, Mario Castaño, que digamos es la imagen, pero tal vez hay alguien que manejaba esas marionetas mucho más arriba, pero el mecanismo es que se repartían ¿cómo es que se llaman estos indicativos? Los cupos indicativos. Los cupos indicativos. Entonces usted me el del Cauca, yo le doy el de Caldas, y así pues digamos, no se veía, no era tan evidente el robo, ¿no? No, claro, total. No se pisaban las mangueras. Exacto, no, o sea, la repartija la hacían entre ellos y entre ellos no se denuncian, entre ellos se quedan callados. Son muy pocos los que no acceden a esas prácticas. Uno revisando expedientes y denuncias, son muy pocos congresistas que aparecen mencionados por ahí que es que están pidiendo puestos, contratos, son muy pocos, la verdad. O sea, la mayoría llegan a eso. Y si lo bajamos a niveles locales, los concejales hacen lo mismo con los alcaldes, los diputados hacen lo mismo con los gobernadores. Es una extorsión constante. Yo te voto, te apruebo todo, ¿tú qué me das? Y entonces en todos los consejos y en las asambleas se arman coaliciones de gobierno. Eso es una vergüenza. Cuando esos entes, esas corporaciones deberían ser de control político. No, hay entonces coaliciones para ver cómo ayudamos al alcalde o al gobernador a sacar todo adelante. Y contra esas coaliciones no puede nadie, porque hay un concejal, dos concejales, un diputado, dos diputados de oposición que no pueden hacer absolutamente nada y que votan en contra de todo. No, porque la coalición defiende al alcalde y gobernador, porque ya el gobernador o el alcalde los ha llenado de contratos, de puestos. Son bandas criminales. O sea, el Estado colombiano está secuestrado por bandas criminales en todos los niveles. Y entonces ese diseño institucional también que permite que en esos consejos de asambleas se armen esas coaliciones, pues elimina de tajo algo que se llama control político. Una ciudad como Bogotá, 45 concejales, deberían estar los 45 haciendo control político y denuncias, obviamente pues también aprobando lo bueno, pero el control político debería ser la columna vertebral, no el andar armando coaliciones para beneficiar a un alcalde a cambio de puestos y de contratos. O sea, es una vergüenza, es el crimen organizado enquistado en todas estas organizaciones, instituciones, entidades, llámelo como quiera. Bueno, y siguiendo esa línea, les cuento pues que este libro, que es un recordatorio del país, trae ese tipo de denuncias y está muy bueno. Eso es lo que leí hace una semana o 2 semanas. Germán Castro Caicedo, un pionero en todo. O sea, fue el primero en entrevistar a un jefe guerrillero. No, fue el primero. Fue el primero en ir a hacer al Darién una crónica extensa, lo mismo al Amazonas, lo mismo a los llanos, una cosa impresionante este tipo, y además hizo 26 libros, a ver, y cuenta detalles aquí, Catalina, maravillosos. Por ejemplo, Hernando Santos era el director del periódico El Tiempo, y cuando entró Germán entró haciendo deportes y escribió una crónica. Escribió una crónica y lo buscó don Hernando Santos y llegó y le dijo: usted no puede seguir haciendo deporte, usted tiene que venirse para acá a hacer crónicas. Y llegó a tal punto de que el tipo era tan buena pluma, que el tipo entraba a la oficina de don Hernando Santos, él tenía un mapa y el tipo le señalaba: ¿sabemos qué es esto? No, eso ahí dice pues que es el Darién. ¿Hemos ido? Le preguntaba a don Hernando. No hemos ido. Bueno, voy para allá. Y el tipo le decía: bueno, vaya para allá. Este tipo se iba 2-3 meses y le daban recursos para 2-3 meses. Y lo que publicaba eran publicaciones de 6 o 7 salidas, primera página, doble columna, mejor dicho, una cosa maravillosa. Yo creo que aquí se le rinde
tributo a uno de esos grandes periodistas del país. Tuvimos a la autora de este libro y pronto va a salir la entrevista que nos ayudó a hacer Ricardo. Ricardo, ¿qué está leyendo? ¿Qué nos va a recomendar hoy? No, yo no soy tan lector como usted, ya quisiera yo tener ese hábito. Yo me quedo dormido con los libros en el pecho, con eso le cuento todo. Por eso me tocó comprar el lector electrónico, porque me enganchan, pero llega un momento donde yo creo que también es método, porque yo he visto que usted se lee libros de 700 páginas en una semana, cosas así que yo no lo alcanzaría a hacer. No, ahorita estoy haciendo una investigación un poquito más profunda sobre la vida de un músico que se llama John Coltrane, que el 17 de julio cumplió años de muerto. Él falleció en el 67. Digamos que fue uno de los músicos más importantes que tuvo el jazz, pero tiene una particularidad, y es que en Estados Unidos hay iglesias que lo reconocen como santo. Entonces, esto es grandioso, porque Coltrane vivió como 3-4 momentos muy importantes para el jazz. Él estuvo en la grabación de Miles Davis que se llama Kind of Blue, que es uno de los álbumes pues, que todo coleccionista de jazz tiene, porque es una de las joyas de la música jazz, un álbum del 59, que creo que en Casa Macondo hicimos un especial de los trabajos de 1959, además porque fue una época muy bonita en la que, digamos que el jazz sirvió como una herramienta de crítica, de manifestación, de protesta. Y el Kind of Blue fue un disco genial en el cual estuvo acompañando a Miles el señor John Coltrane. John Coltrane también es un disco con Duke Ellington para la gente que quiere, digamos que meterse a conocer un poquito más el jazz. Ese es un disco para comenzar a conocer el jazz. El dúo de Duke Ellington que hizo con Coltrane para el sello Impulse es un trabajo bellísimo. Y fíjese usted que él saca este disco, que lo tengo por acá, lo guardé de hecho para tomarle unas foticos ahora para la reseña que voy a hacer. Y este disco Giant Steps es un disco también clave para la gente que quiera meterse a conocer un poquito más el mundo del jazz. Y hay momentos, la gente siempre dice que Coltrane parece que hablara en las canciones. O sea, tiene una versatilidad para tocar el saxofón y una particularidad a la hora de interpretar las piezas que uno por momentos lo escucha y dice, este man parece que estuviera tratando de decir algo. Y eso, ¿de dónde era el tipo, Richie? Norteamericano. John Coltrane es un... ¿Qué? ¿De Nueva Orleans? No, ¿Por ahí o no? Él murió en Nueva York, pero era de un lugar que se llamaba Hamlet. Hamlet, según tengo entendido, eso queda como hacia Carolina del Norte. Y pues vos sabes que todos estos músicos de jazz pertenecen a diásporas, tienen una procedencia bastante compleja, digamos que por pero son genios del instrumento. Claro, además porque fueron músicos que crecieron con adversidades y como le pasó a Dizzy Gillespie, al mismo Miles, que fueron músicos que crecieron con muchas adversidades, pero los ponían a estudiar desde niños la música clásica, y ellos tienen una fundamentación muy, digamos que muy estructurada a la hora de interpretar, pero pues tienen una versatilidad única. Y fíjese usted que Coltrane, a propósito de lo que hablábamos, él da muchas vueltas en muchas religiones, y él fue un tipo muy inquieto en su música, fue un tipo muy inquieto. Digamos que para muchos él fue el padre del free jazz, que es un género bastante complejo, que no todo el mundo le mete el diente porque es un género complicado dentro del jazz, es un subgénero del jazz. Pero él antes, cuando ya hace toda esta exploración, toda esta búsqueda, el tipo ya ha probado todo, ha bebido todo lo que ha bebido, ha hecho todo lo que ha querido, él como que se centra y dice, ok, yo tengo cáncer de hígado, y me voy a detener aquí, voy a ver qué es lo que le voy a dejar al mundo, o sea, tengo que dejarle una obra al mundo. Y es cuando él hace esta producción que se llama Love Supreme, que es un disco, yo creo que es infaltable en cualquier discografía, y ahí Coltrane, para mucha gente eso es un evangelio del jazz. Hay gente que escucha ese disco y dice, el man está hablando con Dios, además porque dicen que él llegó al estudio con un papel y le dijo a los músicos, yo dirijo y ustedes me siguen. Y el disco es un disco que se le ocurrió, aunque lo planeó mucho, se le ocurrió en el momento en el que entró al estudio, como sucede con muchos discos de jazz. Pero lo extraño es que este es un disco que parece que fuera un evangelio. O sea, él lo estructuró también en forma como si fuera un testamento. Y hay momentos donde uno está escuchando esa producción, cualquiera lo puede hacer, el Love Supreme de John Coltrane, y parece que el tipo estuviera hablando, parece que estuviera diciendo, o sea, es tan profundo y tan fuerte lo que está pasando ahí, que parece que el tipo estuviera elevándose, que estuviera como en una especie de trance haciendo algo ahí. Y han pasado muchos años, este es un disco del 65, 64,
y ese disco se mantiene como uno de los pilares del jazz por la profundidad, y le dio paso a un disco que mostré en unos episodios pasados, que fue el de Pharoah Sanders, que es un disco de jazz espiritual, que después de la muerte de Coltrane fue tan fuerte el impacto que dejó este disco, que se le dio un género a partir de un disco, el jazz espiritual, o sea, el jazz que ya como que el tipo está improvisando, se salió y entró, fue como un trance. Y eso pasa en este disco. Este disco, gracias a él, es que mucha gente dice, no, el tipo era un santo, el tipo dejó un legado muy profundo para la humanidad, y hay iglesias en Estados Unidos que reconocen al señor Coltrane como un santo. Uh-huh. A mí me gusta escribir con jazz, y hace por ahí un año fui a hacerle un perfil a una magistrada de la Corte Constitucional, que está en stand-by el perfil, y ella también, su costumbre es escribir con jazz. El jazz es muy sabroso para escribir. De pronto, a mí me pasa que de pronto estoy súper concentrado y suena un saxofón y entonces te despierta, y creo que eso le da... Es una música extraña, porque aunque tiene cualquier cantidad de subgéneros, y hay uno que se llama smooth, que ese es el especial para uno escribir, que es un jazz que melódicamente es muy suave, es muy bonito, y digamos que no tiene un mayor número de intervalos o de altibajos, puede decir es uno. Smooth. ¿Y qué traduce? Es como un jazz soft, como un jazz más tranquilo, como un jazz un poquito más instrumental. No se asemeja, pero es algo más o menos como lo que hace Kenny G, que es un poco más pop. Pero el jazz como tal, por ejemplo, estos discos son discos de contemplación, o sea, uno se concentra y los escucha, porque llega un momento donde uno como que, uy, este man quería decir esto, o este man, claro. se llega a entender la intención. Por ejemplo, con eso que yo decía del 59, que lo pueden encontrar en Casa Macondo, es un artículo donde yo explico cada uno de esos discos, desde dónde se paró el man y qué quería decir. Entonces, por ejemplo, uno se encuentra a un Bill Evans, que es un pianista, que es un tipo profundamente nostálgico y triste, y uno escucha a Bill Evans y uno dice, pucha, este man estaba despechado. Luego uno se va a estudiar su obra, y uno dice, es que era un man con unas condiciones interiores complejas, era un tipo profundo. Y en determinadas etapas uno dice, no, aquí el man como que ya se soltó, y este man ya está haciendo otras cosas. Miles, por ejemplo, Miles era un tipo que odiaba su obra. Él decía que él no le gustaba que le hablaran de los discos anteriores. Entonces, cuando lo entrevistaban, oye, maestro, cuénteme del Kind of Blues, eso no sirve. No me pregunten del pasado, el pasado no existe, yo estoy pensando en el disco nuevo. Entonces, claro, porque era gente que tenía claro que detrás de la música había un discurso, ¿no? Y por eso yo digo que son libros, son ensayos, discos que parecen un libro, son ensayos contemplativos de música, donde uno trata como de entender este man en dónde estaba parado, y por qué tanta rebeldía, por qué tanta euforia, por qué hacían esto de la forma en que lo hacían. Y son discos que manifiestan estados del alma, estados de conciencia, estados incluso sociales, porque sucede con muchos trabajos que uno los escucha, como Bill Holiday, que uno escucha a Billie Holiday y uno dice, esta mujer canta con una tristeza, pero también está haciendo una crítica fuerte al sistema, desde el racismo. Bueno, uno se encuentra muchas cosas, y se encuentra, por ejemplo, Miles en los 70 tocando rock, jazz rock, que él es el padre también de esa escuela, y se lo encuentra tocando con gente cosas un poco más electrónicas, más solladas, y uno dice, el tipo ya estaba en un tono más cool, está explorando y está en otras cosas, pero siempre deja algo. O sea, uno escucha un trabajo de jazz, sobre todo de esta época, de lo que es 50s y 60s, y siempre vas a encontrar una manifestación que trasciende a la misma música y que trata de dejar como un mensaje profundo ahí de fondo. Me encanta este parche, y me encanta, y muchas gracias, Richie, porque siempre nos estás tirando música muy buena. Y pues nada, vas con tu especial de John Coltrane. Y Juan, pues para despedirnos, ¿qué está viendo en Netflix? ¿Qué está viendo en las plataformas? Pero mira, pues o sea, no, oiga, pero sí, Donald Trump escogió esta semana a su fórmula vicepresidencial. Se llama J.D. Vance. J.D. Vance. Un muchacho de 40 años, o sea, ya cuando uno ve que estos personajes, candidatos a presidente o vicepresidente, son menores que uno dice, güey, pucha, estamos viejos. Son menores que los hipopótamos. Sí, exacto. Entonces, 40 años, J.D. Vance lo eligió como fórmula vicepresidencial. J.D. Vance escribió un libro en 2016 que se llama Hillbilly Elegy, ¿ya?
Y ese libro se convirtió en un bestseller, es una memoria, es una autobiografía que cuenta cómo él pudo salir adelante a pesar de que su mamá era adicta a las drogas, consumidora pues de opioides, ¿no? Era una enfermera de un hospital que robaba medicina del hospital, que había medicina que ya tenía prescripción para otros pacientes, se la robaba. La señora pues se metía a sus viajes, se olvidaba de su hijo, de sus hijos, y más que se olvidaba de ellos, muchas veces también los maltrataba. Se veía involucrada la policía, se veía involucrada la abuela, que era como la gran protectora de J.D. Vance. Y a pesar de todo esto, este muchacho llega a la universidad de Yale, ¿ya? A estudiar Derecho, y la logra, la saca del estadio. De este libro se hizo una película en 2020 que se llama también así, Hillbilly Elegy, o Hillbilly Elogía a lo Rural. Muy buena, me la vi, muy buena, bacana, buena actuación. ¿Este tipo de dónde es, Juan? Él nació en Ohio, Ajá. pero pues cuenta ahí, incluso mis memorias son de Ohio, porque nací allí, pero pues los grandes recuerdos los tengo de Kentucky, Okay. que íbamos con mi familia en Kentucky durante el verano, y allí pasé los días pues más felices. Pero es de Ohio, de Ohio. Entonces Donald Trump lo escoge. Yo creo que eso tuvo que haber tenido mucho que ver, porque este era un crítico de Donald Trump. Se decía pues Wow. que claro, Sí, él fue crítico. Era un un opositor que le decía que él era Hitler. Sí, que decía que era Hitler, y ahora, e incluso por ahí, hoy lo han bandereado mucho porque él es senador de Ohio, actualmente es senador de Ohio, y en su campaña al Senado entonces saca un video de 30 segundos diciendo: no, yo no soy racista, y no es que no quiera a los mexicanos, pero fíjense la historia de mi mamá, adicta a las drogas. ¿Y por qué? Pues porque los mexicanos traen todas esas drogas. Y entonces en las notas de X, que le permiten hacer comentarios y corregir algo cuando alguien está mintiendo, la nota dice: no señor, mire, su mamá metía drogas porque se las robaba del hospital, aquí no tienen nada que ver los migrantes mexicanos. Entonces hoy le está moviendo mucho ese trino en el que él le echa la culpa de la drogadicción de su mamá a los mexicanos, cuando no, pues su mamá cayó en esa desgracia porque pues robaba medicinas del hospital. Entonces bien interesante este personaje católico, pues que los católicos en Estados Unidos no son mayoría. Tengo entendido que Joe Biden es católico, si no estoy mal, Joe Biden y Jill Biden, pero son muy pocos los personajes de la vida política que son católicos. Este es católico, me imagino que también es para conquistar ese voto católico, pero tiene mucho que ver el libro, y no solo el libro, sino también la película, porque pues emocionó y cautivó a muchas personas, sobre todo de las zonas rurales de Estados Unidos, del campo, y que también se han visto afectados por toda esta crisis de los opioides. Entonces, súper recomendada al menos esa película ahí en Netflix está, Hillbilly Elegy, Hillbilly Elegy, perdón. Maravilloso. 2 horitas bien invertidas. Maravilloso. Muchas gracias, Juan, también por esa recomendación. Pues hemos llegado al final, nos echamos 57, 58 minutos, maravilloso. Muchas gracias a todos y los invitamos a leer Casa Macondo, a buscar Casa Macondo, y también si les gustan nuestros contenidos, a colaborarnos y apoyarnos con nuestra Baki. Ahí están nuestros links, están nuestros perfiles, y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Chao, Pacho, gracias. Chao, Chao.